Pokémon La justa recompensa de Ash 221, 240 Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón, muchas gracias. 221 Bulbasaur hervía de ira en silencio mientras miraba fijamente a Mewtwo, aunque se contuvo para no actuar como lo había hecho hacía apenas unos momentos, pues había recuperado la compostura. Eso, y sabía que Heracross e Infernape, encargados de mantenerlo bajo control, lo frenarían rápidamente. Heracross observaba a Bulbasaur con atención, buscando cualquier excusa para llevar a cabo su amenaza de succionar la savia del bulbo que llevaba en la espalda. Infernape acunaba el huevo de Bulbasaur para él, observando al pequeño tipo hierba con una mirada que reflejaba preocupación. Aunque eso realmente no le importó a Bulbasaur, quien simplemente observaba a Mewtwo obedientemente, mientras el legendario se aislaba del enorme grupo, con una intensa mirada de dolor y arrepentimiento en su rostro. Bien, pensó Bulbasaur con resentimiento, antes de finalmente apartar la mirada y observar al resto del grupo. Tanto Pikachu como Charizard, al igual que Bulbasaur, contaban con pequeños equipos de guardaespaldas que los rodeaban para evitar que volvieran a reaccionar y atacar. El grupo de Pikachu parecía estar compuesto por personas capaces de influir en él emocionalmente, ya que tenía a su hija Absol acurrucada junto a él, así como a Espeon y Raichu sentados a su lado, quienes parecían estar ofreciéndole consejos al pequeño ratón. Charizard, por otro lado, contaba con un buen grupo de músculos para contenerlo si era necesario, con Godra, Crocodile, Snorlax y Tiranitar preparados por si volvía a explotar. Sin embargo, lo único que parecía mantenerlo tranquilo era el joven Eevee que tenía en brazos. Casi insultó a Bulbasaur lo mucho más pequeño que era su grupo de guardaespaldas en comparación con el de los de tipo fuego. Pero a pesar de todo, centró su atención en la única persona que realmente importaba en ese momento: el propio Ash. En ese momento, Ash estaba consolando a su madre y contando a todos los que no habían estado allí, que eran la gran mayoría del grupo, la historia que acababa de recordar. Y mientras hablaba, un silencio sombrío se cernía sobre el grupo, pendiente de cada palabra que salía de su boca. Mientras Bulbasaur observaba al grupo, su concentración se vio interrumpida por la llegada de otro Pokémon, lo que hizo que girara la cabeza hacia un lado. Y sentado a su lado, sin mirarlo a los ojos y con la mirada fija en Ash, estaba Suicune. Heracross e Infernape intercambiaron una mirada y, tras una conversación silenciosa, asintieron. Lo único que hicieron antes de irse fue que Infernape le entregó el huevo de Bulbasaur, antes de marcharse en silencio, regresando al grupo principal que se había reunido alrededor de Ash. Los tipos planta y agua guardaron silencio un momento, sin mucho que decirse. Bulbasaur simplemente acurrucó su huevo con una multitud de lianas, mientras Suicune seguía mirando a Ash con estoicismo. Pasó un buen rato antes de que alguno de ellos rompiera el silencio. Aunque sabía que eras capaz en combate, como lo demostró nuestro pequeño combate, no creía que fueras capaz de una furia tan descontrolada, dijo Suicune, lo que provocó un profundo suspiro de Bulbasaur como respuesta inicial. La verdad es que yo tampoco, respondió Bulbasaur, mirando al suelo mientras hablaba, con los ojos vidriosos mientras la reciente batalla se reproducía en su mente. Suicune miró al abridor de canto con una mirada triste, antes de continuar hablando. Si mis ojos no se hubieran equivocado, cosa que no ha pasado en muchos años, habría jurado por Arceus que vi el resplandor de la evolución en ti. ¿Te gustaría hablar de ello? Bulbasaur simplemente rió amargamente, sacudiendo la cabeza. No, la verdad es que no. Me gustaría olvidar que casi pasó. Pero no creo que seas el tipo de Pokémon que deja caer ese tipo de temas sin más, ¿verdad? Suicune simplemente se encogió de hombros mientras comenzaba a bajar su cuerpo, por lo que quedó acostada, poniéndose más cómoda mientras continuaba hablando. La verdad es que el tema de la evolución no me interesa mucho. Es producto de no ser capaz de hacerlo y de no relacionarme a menudo con quienes sí pueden. Pero soy consciente de lo que es y de sus implicaciones para un Pokémon. Cuando oí hablar de ti por primera vez, un Pokémon que formó parte del primer equipo del elegido y que, sin embargo, no había evolucionado, asumí que eras de los que preferían su forma actual. Un principio poco común, pero no incomprensible. Y después de conocerte, me sorprendió descubrir que te había funcionado. Sin evolucionar, pero capaz de mantener a un legendario como yo alerta en combate. Hay algunos legendarios a los que les ha ido peor que a ti. Suicune hizo una pausa por un momento, con la boca abierta mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas, antes de continuar.
Así que cuando vi que casi te descontrolabas por la ira, no pude comprender qué pasaba por tu mente. Y para responder a tu pregunta. No. No voy a dejar este tema. Al menos por tu propio bienestar. Bulbasaur no respondió. O al menos, no de ninguna manera que Suicune pudiera detectar, pues Bulbasaur permanecía estoicamente, con la mirada perdida en la distancia. Por un momento, Suicune se preguntó si la había oído, pero antes de que pudiera preguntar, Bulbasaur finalmente respondió. Llevo mucho tiempo con miedo de evolucionar a Venusaur. No sé muy bien por qué, o al menos no de una forma que pueda describir con palabras. Quizás sea en parte porque sé que uno cambia al evolucionar, y he visto suficientes Venusaurs como para tener una idea de cómo solían ser. Y no quería ser así. No quería cambiar de cómo soy ahora. Quizás sea por una razón similar a la de Pikachu. Necesito demostrarles a los demás, y a mí mismo, que valgo en este que soy fuerte evolucionando. Bulbasaur hizo una pausa, moviéndose en el lugar mientras reflexionaba un poco más sobre el tema. Pero sea cual sea la razón, todo parecía tan lejano cuando luchaba contra Mewtwo. Sé con certeza que podría evolucionar a Venusaur en cualquier momento. Tengo la experiencia. Lo sé. Llevo años postergando mi evolución a Ivysaur, así que dudo que llegar hasta el final sea difícil. Y en ese momento, cuando estaba sumido en la rabia, la conmoción y el dolor, casi lo perdí. Me perdí a mí mismo. Todo el cuerpo de Bulbasaur se desplomó, sus piernas cedieron al caer al suelo, con Suicune aún más preocupado que antes. Pero su mirada se posó en su nuevo, aún acunado en sus lianas, y una idea surgió en su mente. No hay nada como un poco de responsabilidad para sobrellevar la situación, pensó, antes de frotar rápidamente la pata sobre la superficie del huevo, lo que provocó que comenzara a brillar intensamente. Bulbasaur se animó rápidamente, su atención ahora estaba completamente en su huevo y todos los pensamientos previos fueron dejados de lado en favor del nuevo enfoque. El huevo empezó a contorsionarse, alargarse y a hacerse mucho más largo, y mucho más delgado. La parte superior del huevo empezó a expandirse, agitándose con el viento, transformándose en un material mucho más ligero y maleable que la cáscara anterior, casi como una faja. Y cuando el brillo empezó a desvanecerse, el color bronce que cubría el huevo comenzó a predominar en la coloración del Pokémon. Cuando el resplandor finalmente se disipó por completo, allí, flotando con una mirada de asombro en su solitario ojo, estaba Omeruge. Este miró a Bulbasaur con curiosidad antes de pronunciar sus primeras palabras. Padre. Bulbasaur se quedó sin aliento ante la palabra y las lágrimas brotaron de sus ojos. ¡Guau! Creo que por fin estoy de acuerdo con Charizard en algo. Suicune simplemente sonrió dulcemente, felicitándose mentalmente y dándose una palmadita en la espalda por un trabajo bien hecho. Emboar frunció el ceño mientras miraba las cartas en sus manos, el sudor acumulándose en su frente mientras pensaba en su próximo movimiento. Levantó la vista de sus cartas y se quedó mirando al imponente legendario sentado frente a él, la encarnación de la luna misma, antes de decidir finalmente su siguiente movimiento. ¿Tienes algún 2? Vamos, Magikarp, dijo Lunala con voz monótona, lo que provocó que Emboar gritara de frustración antes de tirar sus cartas. Maldita sea Arceus. Gritó, provocando que los demás Pokémon presentes se echaran a reír al ver su furia. El numeroso grupo de Pokémon desparejados seguía esperando fuera del club de fans convertido en Pokécentro, aguardando pacientemente a que Downy o Opa fueran liberados de su cuidado. Llevaban un buen rato esperando y, como era de esperar, se habían aburrido. Y en ese momento, Max empezó a arrepentirse de haber sugerido que jugaran algunos juegos de cartas. Squirtle rió para sí mismo, secándose una lágrima solitaria antes de mirar sus cartas. Pero mientras reflexionaba sobre qué haría a continuación, un torrente de recuerdos lo invadió de repente, golpeándolo como una tonelada de ladrillos. De repente, Squirtle se encontró con dificultades para respirar y para concentrarse, con la vista borrosa mientras los recuerdos persistían en su mente. Y pronto, más lágrimas rodaron por su rostro, pero estas no eran las mismas que las de alegría que había tenido momentos antes. Estos nacieron del dolor. Squirtle permaneció sentado en silencio, con las cartas cayendo de sus manos al aflojar su agarre. Mientras permanecía allí, completamente absorto en sus pensamientos, Aurucha comenzó a darle empujoncitos en el hombro. «Oye, amigo, ¿estás bien?», preguntó, mientras la respiración de Squirtle se volvía cada vez más agitada. No lo sé, empezó Squirtle, murmurando levemente mientras negaba con la cabeza, incapaz de despejar los vívidos recuerdos que ahora le asaltaban la mente. «Tenemos que encontrar a Ash».
Necesito asegurarme de que esté bien. Los demás se miraron con preocupación, la confusión era evidente mientras se encogían de hombros, pero antes de que alguno pudiera pedirle más detalles, fueron interrumpidos por un trueno retumbante. El sonido resonó por toda la ciudad, haciendo que los ya dañados se estremecieran por la fuerza del sonido, provocando la caída de polvo y escombros. Las diversas personas que trabajaban en la recuperación y la asistencia médica comenzaron a entrar en pánico y a huir, con el temor a otro ataque como la principal preocupación. El grupo de Pokémon, a excepción de Skirle, comenzó a mirar al cielo, con los ojos bien abiertos, buscando cualquier señal de problemas o conflicto. Lunala en particular estaba especialmente nerviosa, con los ojos yendo de un lado a otro, mientras comenzaba a cargar su energía en su interior para que pulsara dentro de sus alas extendidas, preparada para atacar en cualquier momento. Se escuchó otro trueno, aún más intenso, e incluso hizo que el grupo tropezara y que la tierra debajo de ellos se estremeciera y crujiera, al borde de agrietarse y partirse por la intensa presión. Glalie fue la primera en detectarlo y rápidamente lo gritó también al resto del grupo. Portal, a las 6 en punto. Prepárense. El grupo giró, cargando sus propios ataques mientras miraban al cielo. Pero vacilaron al mirar el portal, y todos los Pokémon de Ash llegaron a la misma conclusión con solo una mirada rápida. ¿Soy solo yo, o ese portal se ve diferente a los anteriores? Preguntó Suellou, recibiendo varios murmullos de asentimiento. Aunque Lunala ahora tenía una expresión de horror en el rostro. No, 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 no. Murmuró para sí misma, mientras la energía que había reunido flaqueaba brevemente mientras observaba las grietas que atravesaban el cielo. Este portal no parecía controlado, como si lo hubiera abierto alguien con una intención clara y los medios adecuados para mantener semejante puente entre dimensiones. Más bien, se parecía más a un desgarro, una rasgadura en el tejido de la realidad, que dejaba un agujero irregular en el cielo de Alola. Y alrededor de los agujeros había líneas oscuras, que parecían absorber el color del entorno que las rodeaba y se extendían como grietas en una ventana de vidrio, destrozada por alguna fuerza invisible. Una fuerza que ahora intentaba abrirse paso a través de la grieta, con garras oscuras arañando los bordes del portal inestable. Tapu Koko, Tapu Lele y los dos Genesect se tensaron al ver esas garras, habiendo sido víctimas del poder que ejercían esas garras no hacía mucho tiempo, aunque el resto de los Pokémon simplemente miraron con horror y confusión. En nombre de Arceus y de todo lo que ha creado, ¿qué es eso? Gritó Seismitoad, y Lunala le dio una respuesta angustiada. Necroz. Al pronunciar el nombre de la criatura, el portal se abrió de repente de par en par y el Pokémon Prisma se abrió paso a través de él, aparentemente animado por la mención de su nombre. El cuerpo de Solgaleo aún constituía la mayor parte de la criatura, con las partes del cuerpo de Necrozma cubriéndolo para crear algo parecido a una armadura para el legendario. Aunque, a diferencia de la última vez que Lunala vio a la criatura, notó que alrededor de las piezas de armadura oscura del cuerpo de Solgaleo había pequeñas líneas oscuras que parecían extenderse lentamente por su cuerpo. Con su nueva forma ahora atravesando todo el portal, Duskman en Necrozma rugió, la onda de sonido tomó forma física y se estrelló contra todo a su alrededor, con algunos edificios que apenas se habían mantenido en pie finalmente cediendo y derrumbándose en nada más que una pila de polvo y escombros. Fue en ese momento cuando Skirtle finalmente salió de su letargo, se incorporó y echó un vistazo a la criatura en el cielo antes de meter la mano en su caparazón y comenzar a dar órdenes. Bueno, no tengo ni idea de qué pasa con esta cosa ni con Ash. Pero este es el plan. Vamos a noquear a este bocachas, agarrar a Oppa y luego encontraremos a Ash. Así que, manos a la obra. Entonces todos gritaron afirmativamente, incluso los reacios legendarios, antes de recargar los ataques que habían dejado disipar, antes de gritar un grito de batalla masivo en respuesta. Y con este aviso, Necrozma cargó hacia adelante, con las garras preparadas y la mirada fija en Lunala. ¿Cuánto va a tardar? Me muero de hambre. Cállate. Nos morimos de hambre. Guzma sintió que su ojo se contraía mientras escuchaba al trío del equipo Rocket discutir sobre comida. La tentación de golpearlos hacía que todo su cuerpo se contrajera impulsivamente. Él y sus chicos habían viajado diligentemente a las ruinas de la abundancia, el lugar donde se decía que dormía una de las deidades isleñas. Al llegar a las ruinas, instalaron las piezas tecnológicas que llevaban en las cajas con poca dificultad. Guzmán les dio unos cuantos golpes para que sus chicos se dejaran de hacer el tonto, pero lograron instalarlas, y ahora media docena de artefactos estaban distribuidos por las ruinas.
Mirando con atención las avanzadas piezas de tecnología, Guzmán sonrió ampliamente. La jefa sí que era buena con esto de la tecnología, y estos aparatos eran la prueba perfecta. Con casi el doble de su altura, y con aspecto de torres de alta tensión en miniatura, rechinaban con electricidad, sobre todo en la punta de la varilla que sobresalía de la parte superior, que chispeaba de forma ominosa. Aparentemente no fue lo suficientemente siniestro, ya que Guzmán ya se había visto obligado a tirar de las orejas de algunos de sus muchachos que estaban a punto de tocarlo, como si fueran un grupo de idiotas. Guzmán no sabía por qué los soportaba a veces. Aunque a pesar de su cuestionable estupidez, sus chicos habían hecho su trabajo. Habían hecho todo el trabajo pesado, habían logrado instalar las máquinas, y ahora estaban esperando a que el legendario apareciera para activar su trampa. Así que Guzmán no se atrevía a enojarse demasiado con ellos. Sin embargo, podía enojarse con el trío de idiotas que representaban al equipo Rocket. Y así fue. El trío había sido incompetente todo el tiempo y estaba volviendo loco a Guzmán. Durante el largo camino a las ruinas de la abundancia, no habían hecho más que quejarse y lamentarse, y todo eso lo enviaban a él. ¿Qué? ¿Se creían especiales? Estaban todos cansados. Cállate. Y cuando finalmente llegaron, decidieron simplemente discutir entre ellos, lastimando los oídos de Guzmán y distrayendo a sus chicos mientras intentaban instalar las máquinas que les había dado la jefa. La única vez que no discutían fue cuando una de las máquinas les llamó la atención, y casi la rompen. Lusamine había dicho que estos tres debían ser buenos con las máquinas. Pero por lo que había visto, no parecía probable. Y ahora se quejaban de comida, y lo único que Guzmán quería era mandarlos a la semana que viene. Una y otra vez. Espera, acabo de recordarlo. Me preparé algo para comer. ¡Qué alegría! Oye, James, será mejor que compartas esa comida o te arrancaré los ojos. No si te gano también, bola de pelo. Él realmente odiaba este trío. La atención de Guzmán se fijó entonces en unas pequeñas motas en la distancia, justo en el límite de lo que alcanzaba a distinguir. Parecían surcar el aire como cohetes y se hacían cada vez más grandes. Como si estuvieran viajando hacia él. Es hora del espectáculo, pensó mientras se giraba hacia sus chicos. Bien, chicos. Escóndanse. Ya vienen. Todos los miembros del equipo Skull comenzaron a esconderse detrás de varias cubiertas, haciendo todo lo posible para ocultar sus cuerpos de las criaturas que se aproximaban. El trío del Team Rocket, por otro lado. Esto huele tan bien. Déjanos tomar un poco de James. Sí, compartir es cuidar, ahora comparte con aquellos que lo desean más. Guzmán simplemente gruñó mientras corría hacia ellos, lanzándose sobre ellos y tirándolos al suelo detrás de una losa de roca, antes de volverse contra ellos. Idiotas, pueden concentrarse un par de minutos. ¿Qué les pasa? Aunque no le prestaron atención, James en particular revisó su recipiente con pasta y suspiró aliviado cuando vio que estaba bien. Oh, bien, no lo dejé caer. Cállate. Exclamó Guzmán, quitándose el recipiente de la mano de un manotazo y esparciendo su contenido por todas partes. Mi pasta, se quejó James, justo cuando los legendarios volaban cerca. Tapu Bulu echaba humo en silencio mientras él y los demás volaban a su templo. Habían pasado el último día recorriendo varios lugares del mundo buscando a Ash, probando lugares que tenían algún significado para él. Algunas de las ubicaciones incluían Pueblo Álamos, Ciudad Petalburgo, Pueblo Hoja Gemela, la Aldea de los Dragones, Ciudad Striaton, Pueblo Vanidile, Ciudad Luminalia e incluso Alto Mare. Este último lugar fue particularmente frustrante, ya que, al parecer, algunos Pokémon del elegido habían estado allí, pero no los habían visto. Lo que dejó solo Kanto y Johto para ser buscados apropiadamente en busca de señales del esquivo entrenador, y se decidió que su grupo descansaría brevemente en las ruinas de la abundancia antes de emprender el largo viaje, algo por lo que Tapu Bulu estaba más que feliz. Sus compañeros volaron silenciosamente tras él, todos con la misma frustración que atormentaba a Tapu Bulu, aunque era el único que la demostraba físicamente. Tapu Fini planeaba por el aire con la misma gracia de siempre, aunque lo hacía envuelta en su caparazón, protegiéndose del intenso viento generado por su alta velocidad. Algo que, Tapu Bulu sabía por experiencia, era señal de que estaba furiosa, pero no quería demostrarlo. Los tres Genesect eran bastante difíciles de leer debido a su naturaleza robótica, pero Tapu Bulu se dio cuenta de que estaban igual de molestos.
La cantidad de veces que habían reanalizando la lista de posibles lugares donde Ash había estado, haciéndolo después de cada lugar que revisaban con éxito, desprendía irritación y frustración. Para que todos pudieran afrontar un respiro. Pero mientras volaban por el desierto que rodeaba la antigua estructura, por razones que no podía explicar, sintió que estaba en peligro. Antes de que pudiera reflexionar sobre ese sentimiento por mucho tiempo, 6 rayos de electricidad azul aparecieron de repente, disparándose desde el suelo y atravesando el aire hacia el grupo de Pokémon voladores, con un crujido y un zumbido siniestro mientras viajaban. Tapu Bulu no tuvo tiempo de reaccionar, siendo golpeado por 2 de los rayos de inmediato, lo que hizo que girara violentamente fuera de control y se estrellara contra uno de los pilares que aún estaban en pie, haciendo que trozos de roca cayeran y colapsara en el suelo. Los demás proyectiles comenzaron a perseguir a uno de los otros legendarios, desprendiéndose y dirigiéndose hacia uno de ellos. El primero en ser alcanzado fue Tapu Fini, que volaba justo detrás de Tapu Bulu. El proyectil impactó su caparazón con tanta fuerza que la lanzó hacia atrás, provocando que la Genesect se apartara en picado mientras giraba violentamente en el aire. Tras esquivar el cuerpo de Tapu Fini, los Genesect no pudieron reaccionar a tiempo a los rayos que impactaron a ambos Tapus, y los 3 restantes impactaron a uno de ellos con precisión milimétrica. Los rayos provocaron convulsiones en el aire entre los 3 insectos legendarios, y el voltaje que recorría sus cuerpos les causó un dolor y daño inmensos. 2 de los Genesect quedaron rápidamente inconscientes, el ataque sorpresa fue demasiado para ellos como para ignorarlo, y pronto sus formas inconscientes cayeron hacia el suelo, su peso muerto se estrelló contra el suelo con una fuerza inmensa que levantó una nube de polvo. El tercer Genesect, el Genesect rojo, permaneció suspendido en el aire, lo suficientemente resistente para mantener la conciencia, pero ahora atrapado mientras el rayo persistía, causando que sus músculos sufrieran espasmos en el aire y su línea de pensamiento se llenara con nada excepto la abrumadora indicación de dolor que recorría su cuerpo. Tapu Fini logró recuperarse, abriendo su caparazón y aferrándose al aire, antes de comenzar a observar el entorno con atención. No pudo mirar mucho tiempo, pues logró vislumbrar 6 puntos brillantes en la distancia antes de que otra ráfaga de rayos se disparara, surcando el aire hacia ella. Se lanzó hacia adelante, volando hacia el Genesect rojo con toda la velocidad que pudo, chocando contra él con su propio cuerpo y desprendiéndolo del rayo que lo mantenía inmovilizado. Liberado, el Genesect rojo cargó rápidamente un ataque con el cañón de su espalda, pero Tapu Fini voló rápidamente a su lado y le puso una mano en el costado. «Tenemos que irnos ya», dijo presa del pánico, antes de que ambos se apartaran de un salto para esquivar los rayos que se habían arqueado y los habían alcanzado. «Pero mis hermanos. No puedo dejarlos», dijo el Genesect con frustración, dirigiendo la mirada a los puntos de donde provenían los rayos, solo para ver que ahora había otros 6 puntos de energía, cada uno casi listo para disparar de nuevo. «Si te quedas, también te capturarán. Por ahora, tenemos que correr». Genesect lanzó rápidamente una mirada conflictiva al Tapu, antes de observar al otro Genesect, que permanecía inconsciente en el suelo, con pequeñas chispas de electricidad residual aún circulando por sus cuerpos. Con los ojos cerrados, asintió, antes de que ambos retrocedieran, alejándose lo máximo posible de las ruinas de la abundancia. Pero mientras volaban, Tapu Fini lanzó una rápida mirada hacia las ruinas, donde los rayos finalmente se habían apagado en el aire, y pudo ver vagamente los contornos de varias figuras humanoides apareciendo desde las ruinas, caminando hacia los legendarios inconscientes. Ash miró fijamente a sus Pokémon mientras todos conversaban, la reciente revelación claramente todavía estaba en sus mentes, y una punzada de tristeza se hizo notar en su corazón. El reciente impulso moral que Ash había sentido se había desvanecido. Su victoria sobre Gary, uno de sus antiguos rivales, la incorporación de nuevos miembros al equipo por parte de Mewtwo y el regreso de algunos de sus Pokémon perdidos habían puesto a Ash de muy buen humor, pues finalmente sentía que las cosas estaban mejorando. Todo para que ese ánimo volviera a derrumbarse con el recuerdo resurgido. Y eso también se había extendido claramente a sus Pokémon, pues las interacciones y la interacción entre ellos habían cesado por completo, dividiéndose en grupos más pequeños y negándose a interactuar con otros. Los clones que se habían unido a su equipo con Mewtwo habían quedado completamente aislados, y ahora estaban sentados a lo lejos, con aspecto sombrío. Ash miró entonces a sus compañeros humanos, quienes también se habían puesto bastante sombríos.
Cuando Ash les explicó lo que había desencadenado todo esto, todos se quedaron impactados, con reacciones diversas, desde puro shock y lágrimas hasta comer por estrés, e incluso algunos abrazos sorpresa. Aunque ninguno de ellos había sido golpeado tan fuerte como Misty. Una vez que las batallas se resolvieron, Misty rompió a llorar, abrazó a Ash y se aferró a él con fuerza, todo el dolor reprimido se derramó de una vez y dejó a Ash completamente derribado. Lo que lo empeoró fue cuando ella acentuó ese dolor hablando de todos los encuentros cercanos con la muerte que Ash había experimentado con ella, y con cada uno que volvía a contar, su llanto solo se intensificaba. Y Ash no pudo decir ni una palabra para consolarla, pues no sabía qué decir. Todavía estaba en shock. Los recuerdos restaurados seguían reproduciéndose constantemente en la mente de Ash, quien los analizaba con la mayor concentración posible. Repasó el viaje a la isla nueva y cómo él y sus amigos casi se ahogaron. Repasó los sucesos de su batalla contra el clon de Charizard y lo superados que habían sido. Recordó la desesperación al perseguir las Pokébolas que se habían llevado a sus amigos, que le habían robado, y cómo se negó a dejar que se llevaran a Pikachu. Recordó haber liderado a los Pokémon liberados para luchar contra Mewtwo, y cómo la lucha se había intensificado hasta un punto sin retorno. Y cómo se había lanzado en medio de la pelea con Mew y Mewtwo. Cómo había muerto. Despertando de nuevo con todos los Pokémon llorando desconsoladamente, y con Brock y Misty al borde del colapso. Mewtwo renunciando a su objetivo de extinción global y a la creación de su superraza. Los ojos de Ash se abrieron de par en par cuando la revelación de Mewtwo sobre la vida se reprodujo en su memoria, antes de que sus últimas palabras antes de irse se convirtieran en el foco principal. Ahora veo que las circunstancias de nuestro nacimiento son irrelevantes. Es lo que hacemos con el don de la vida lo que determina quién somos. Ash miró a Mewtwo y empezó a recordar las otras veces que se había encontrado con él, y cuánto había cambiado. Cómo había pasado de ser destructivo y vengativo a protector y comedido. Y el hecho de que, cuando su vida estuvo en peligro, amenazada por los ultraentes, fue Mewtwo quien lo salvó. Con esto en mente, Ash se giró hacia Misty y colocó una mano sobre su hombro, captando su atención y mostrándole la sonrisa más tranquilizadora que pudo lograr. Quiso decir algo, pero decidió no hacerlo, sabiendo que probablemente lo arruinaría y lo empeoraría. Así que siguió sonriendo, frotándole suavemente el brazo para intentar tranquilizarla. De alguna manera, estaba empezando a funcionar. Misty dejó de llorar poco a poco y, con algunos sollozos, pronto le devolvió la sonrisa. Se inclinó hacia adelante, apoyando su frente contra la de Ash mientras permanecían sentados en silencio. Estoy aquí, Mist, y no me voy a ninguna parte. Aunque tú no me lo permitirías. Una leve risita salió de Misty, antes de detenerse rápidamente, causando que Ash estallara en una carcajada. Eso nunca pasó, dijo con seriedad, mientras Ash seguía riendo y se ponía una mano sobre el corazón. Antes de que pudiera respaldar esta afirmación con una amenaza, un pequeño grupo surgió de la línea de árboles, 4 formas rebotando rápidamente por el campo antes de aterrizar frente a Ash. Frente a Ash estaban Sceptile, Blaziken, Greninja y Primeape, y colgado del hombro de Sceptile estaba Brock, quien no parecía muy complacido. Bueno, ya estamos aquí. Puedes bajarme ya. Sceptile obedeció, resoplando levemente mientras lo hacía, y colocó a Brock frente a Ash. Al darse cuenta de dónde estaba y frente a quién estaba, y con lágrimas en los ojos, dio un paso adelante y abrazó a Ash y Misty con fuerza. «Qué bien», murmuró Ash para sí mismo mientras empezaba a hacer una lista mental de las personas con las que tendría que hablar. Oportunidades en las que necesitaba consolarlas. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. El sonido de truenos y retumbos constantes rompió el silencio en la orilla del lago, mientras la manada de tauros cargaba a la vista. La manada se detuvo a la orilla del lago, antes de que el líder de la manada diera un paso adelante. «Muchachos. A beber. Esta será la última parada por un tiempo y no queremos perder tiempo. Así que date prisa». La manada comenzó a obedecer, todos formando fila a lo largo del lago y comenzando a beber tanta agua como podían a grandes tragos. Mientras estaban ocupados con esto, los 2 Pichus saltaron de la parte trasera del Tauros líder, ambos estirando sus extremidades mientras lo hacían. ¿Qué debemos hacer? ¿Quieres tomar algo de fruta? Tras descubrir rápidamente el motivo, ambos comenzaron a caminar hacia los árboles cercanos, atentos a cualquier fruta sabrosa. Después de unos minutos, encontraron algunas piezas de fruta que se habían caído de la rama de un árbol y estaban allí, listas para ser tomadas. «¡Fruta!», gritaron emocionados, corriendo hacia ellos.
Pero justo cuando estaban a punto de agarrar el dulce, una garra enorme lo atrapó, deteniéndolos en seco. ¿Qué tenemos aquí?, dijo con altivez el Ursaring que había recogido la fruta, dándole un mordisco mientras hablaba, lo que provocó que los jugos le resbalaran por la cara. A mí me parecen alborotadores, añadió un pángoro, crujiendo los nudillos al caminar. Quizás deberíamos darles una lección, dijo un Skuntank, con una enorme sonrisa en su rostro al alejarse de la línea de árboles. Oye, estas frutas no son tuyas, gritó uno de los hermanos Pichu, mientras el otro también inflaba el pecho. Sí, no puedes reclamar todo esto, deberías compartirlo. El trío se quedó mirando a los dos Pokémon ratones eléctricos por un momento antes de estallar en una poderosa carcajada, un sonido como el bramido de un animal que hizo que los dos pequeños Pokémon se estremecieran. ¿Y quién nos va a obligar a compartir, tú?, preguntó el Ursaring, inclinándose y sonriendo de una forma que dejó sus colmillos al descubierto. Lo haremos, añadió una voz. Así que retrocede. ¿O qué?, preguntó el Ursaring mientras se enderezaba, antes de girarse para dirigirse a la nueva voz. Y arrepentirse inmediatamente de haber hecho esa pregunta. De pie frente a él, formando una sólida pared de músculos y pelaje, estaba toda la manada de Tauros, todos ellos mirando furiosamente a los tres Pokémon salvajes, todos resoplando ruidosamente. Oigan, vamos a tranquilizarnos, dijo el Ursaring mientras alzaba las garras y se alejaba lentamente de la horda junto con sus compinches. Solo estábamos jugando. No queríamos causar problemas. Pueden quedarse con la fruta, está ahí. No hay problema. La manada no hizo nada, salvo mantener sus miradas firmemente enfocadas en los tres Pokémon, y solo el líder, Tauros, se molestó en dar una respuesta. Dejar. Claro, no hay problema, jefe, dijo el Ursaring con un tono de voz ligeramente agudo, antes de que él y los otros dos Pokémon salieran corriendo, lanzándose hacia el árbol de vida como si les fuera la vida en ello. Algo que agradó mucho al protagonista Tauros. Punks, murmuró para sí mismo mientras los dos Pichus comenzaban a picotear una de las frutas caídas. Sin falta de prisa ni ninguna muestra de vacilación, Necrozma se lanzó hacia adelante, aparentemente avanzando a cuatro patas a pesar de que no había suelo físico debajo de él, aunque el más mínimo indicio de construcciones de energía circular parecía aparecer por un segundo cada vez que bajaba una pata. Nadie le prestó atención a esto, y en su lugar decidieron concentrarse en el legendario que cargaba, con Squirtle saltando a una pared cercana y gritando órdenes al resto de la lista reunida de Pokémon. «Golpéenlo con todo», gritó, forzando sus cuerdas vocales, antes de concentrarse y cargar varias esferas de agua a su alrededor, preparándose para disparar. Siguiendo su ejemplo, todos intensificaron sus ataques, y diversos colores y destellos de energía comenzaron a resonar alrededor de cada Pokémon. Diversos tipos de movimientos y ataques, desde simples pero efectivos hasta extremos y fantásticos, comenzaron a formarse, y casi al unísono, se lanzaron. Un Ember fue disparado por Torracat, un Aeroblast por Lugia, un Draco Meteor de Garchomp, un Origin Pulse de Squirtle y Seismitoad, un Fire Pledge de Emboar, un Icebeam de Glalie, un Inferno Overdrive de Kia Westurtonator, un Sibeam de Max Ralks, dos Technoblast de Genesect, una Discharge de Tapu Koko, un Dazzling Leam de Tapu Lele y, finalmente, un Monhaste Beam de Lunala fueron disparados, iluminando el cielo mientras se dirigían hacia el legendario que cargaba. Chocaron directamente contra él, provocando una explosión que les hizo rechinar los dientes y deformó los edificios circundantes, deformando los materiales que los construían por la fuerza y la energía de los ataques. Pero con un rugido potente, Necrozma Melena del Crepúsculo cargó contra él, con aspecto gravemente arañado y quemado por los ataques, pero imperturbable. Pero antes de que pudiera seguir cargando, Suellou apareció repentinamente frente a él, tras usar un ataque rápido para continuar con los múltiples ataques y acortar la distancia con Necrozma. Y a su espalda, con una prensa voladora cargada lista, estaba Aulucha. Con la distancia acortada, saltó por los aires, brillando con energía blanca, y luego se lanzó en picado, alcanzando una parte del cuerpo de Solgaleo que no estaba cubierta por la armadura de Necrozma, lo que le provocó un rugido de dolor. Aprovechando esto, Suellou cambió sus ataques, pasando de usar ataque rápido a usar as aéreo, usando la velocidad ya acumulada para darle a su ataque un ligero aumento de potencia. Pero Necrozma se recuperó rápidamente, desviando la cabeza y golpeando a Suellou, que se desplomó. Aulucha, al ver a su compañero volador caer en picado, cambió de rumbo para intentar atraparlo, pero apenas logró pasar por debajo para frenar su descenso.
Con los voladores temporalmente fuera de combate, Necrozma atacó, impactando el suelo con toda su fuerza con un golpe de acero solar potenciado. La explosión hizo volar a todos en diferentes direcciones, y cada luchador aterrizó a diferentes distancias del combate. Lunala se estrelló contra el edificio del club de fans de Ash Ketchum, derrumbando la fachada al incrustarse su cuerpo, con las alas desplegadas. Necrozma, como un depredador acechante, comenzó a caminar hacia el legendario murciélago. Pero antes de que pudiera hacer nada, Lugia embistió contra él, con el cuerpo cubierto de energía de tipo dragón, mientras usaba embestida dragón con temeridad. Esto logró hacer retroceder a Necrozma unos metros y desviar su atención de Lunala por un momento. Pero eso también desató su furia, pues lanzó un rugido lleno de odio al abalanzarse sobre el joven legendario, atacándolo con una garra metálica. La enorme pata de la bestia golpeó a Lugia en el cuello, y luego procedió a arrastrarla hacia abajo y sujetarla por el cuello, lo que la hizo gritar de dolor. Torracat se abalanzó sobre él, desprendiendo fuego de su boca mientras sus colmillos se clavaban en la armadura de Necrozma, usando su peso corporal para alejarlo de Lugia. Enfurecido, Necrozma comenzó a sacudir la cabeza violentamente, revoloteando alrededor de Torracat como un muñeco de trapo, hasta que finalmente lo lanzó contra un edificio cercano, formándose un cráter por la fuerza pura. Pero Torracat logró aterrizar de pie en el cráter, ahora paralelo a la pared en lugar del suelo. Hizo una mueca al impactar contra la pared con tanta fuerza, y las ondas de choque le enviaron dolor por las piernas, pero usó el dolor como catalizador para cargar una venganza, un fuego naranja que se formó alrededor de su cuerpo. Empujándose contra la pared, Torracat voló hacia adelante, golpeando el suelo y dejando grietas en el concreto solo por la fuerza, antes de estrellarse contra Necrozma como un toro furioso, logrando derribarlo temporalmente. Pero solo fue por un breve momento, mientras rodaba con el impulso, antes de golpear a Torracat con un Night Slash de revés, golpeándolo directamente en la barbilla y enviándolo a volar, aterrizando en el suelo con un fuerte golpe. Entonces cargó hacia adelante y se irguió para intentar aplastar a Torracat con sus patas delanteras. Pero cuando este iba a golpearlo con sus garras, aparentemente con la intención de golpearlo con un terremoto directo, lo salvó la repentina aparición de Emboar, quien enganchó sus enormes brazos bajo el cuerpo de Necrozma y procedió a levantarlo en el aire y lanzarlo hacia atrás. Su cuerpo se estrelló contra una pared y rodó lejos, dándole tiempo a Emboar para cargar un lanzallamas. Siguiendo el ejemplo, Torracat logró incorporarse y comenzó a emular la acción de Emboar, con llamas acumulándose en su boca. Y con sus fuerzas combinadas, dispararon lanzallamas dobles contra el legendario rebelde, cubriéndolo con llamas. Un gruñido escapó del poderoso legendario, antes de que de repente disparara un rayo de luz, estrellándose contra los dos tipos de fuego y dejándolos inconscientes casi instantáneamente. El ataque fue demasiado para la pareja. Con esa amenaza presente resuelta, Necrozma fue a regresar hacia Lunala, antes de ser repentinamente golpeado nuevamente por un Rock Smash de Garchomp, seguido rápidamente por un cabezazo de Glalie, los dos trabajando juntos para empujar a Necrozma hacia atrás, paso a paso. Garchomp lanzó rápidamente un pulso dragón, pero la rapidez del ataque lo hizo bastante débil, y Necrozma lo ignoró. Afortunadamente, dos explosiones tecnológicas fueron disparadas por el Genesect, quien finalmente se había recuperado y regresaba al combate. Los ataques dobles lo impactaron en el costado, pero Necrozma simplemente saltó hacia adelante, ignorando el daño. Golpeó a Garchomp en el vientre, empujándolo hacia atrás hasta que su espalda se estrelló contra un edificio, derribando al dragón, que se desplomó sobre él mientras los escombros sepultaban su cuerpo. Una vez superado esto, Necrozma se lanzó con un paso lateral, usando su peso para derribar a Glalie, y luego giró para disparar otro geyser de fotones. El rayo se extendió en una línea que atravesó casi todo lo que encontró, infligiendo un gran daño a los dos antiguos legendarios. Seismitoad apareció por detrás, con Skirtle entre sus enormes manos. Mientras corría hacia el legendario, que le daba la espalda, lanzó a Skirtle como una piedra de curling. Su caparazón resbaló por el suelo mientras Skirtle cargaba otro pulso de origen. Se deslizó entre las piernas de Necrozma y, justo cuando pasaba por debajo de su cabeza, disparó con toda su fuerza, lanzándolo por los aires, mientras sus patas traseras intentaban desesperadamente mantenerse en el suelo. Aprovechando esto, Seismitoad envolvió sus dos enormes brazos alrededor del cuerpo de Necrozma, apretándolo fuertemente mientras luchaba con el Pokémon Prisma, quien aullaba y rugía enojado en los brazos del Pokémon Vibración.
Pero Seismitoad apretó los dientes y se aferró, apretando aún más su agarre y posiblemente provocando que se desmayara. Pero Necrozma seguía rugiendo y, de repente, contraatacó. Los discos de energía que usaba para correr por el aire se formaron repentinamente, al empujarlos de repente y comenzar a correr hacia arriba. Usando los discos como puntos de apoyo, comenzó a correr hacia arriba, con Seismitoad aferrándose con todas sus fuerzas mientras se alejaban cada vez más del suelo. Sin previo aviso ni indicación, Necrozma dejó de correr repentinamente y optó por dejarse llevar por la gravedad. Pero con Seismitoad aún aferrado a su lomo, ambos se inclinaron, quedando Seismitoad bajo el peso de Necrozma al caer al suelo. Con la fuerza de un meteorito, se estrellaron contra el suelo, y el peso de Necrozma casi aplastó al tipo agua y tierra. Como efecto secundario adicional, la onda expansiva lanzó a Skirtle por los aires, atravesando una pared cercana y dejándolo inconsciente en el proceso. Mientras Necrozma se alejaba del inconsciente Seismitoad, de repente fue golpeado por rayos aparentemente interminables, lanzados desde arriba por un Tapu Koko maltratado, pero consciente. Para aumentar aún más este bombardeo, Tapu Lele comenzó a disparar ronda tras ronda de rayos psicológicos mientras lo rodeaba constantemente, dejando a Necrozma inmovilizado por cantidades excesivas de potencia de fuego. Necrozma rugió al ser alcanzado por ráfagas y rayos desde todos los ángulos, incapaz de moverse debido a los implacables ataques. Pero se negó a ceder, y en cambio decidió cambiar de estrategia. Con un rugido decidido, arañó el suelo bajo él, rasgando el tejido de la realidad al crear un portal, y grietas dimensionales aparecieron debajo al atravesarlo. Usando este nuevo portal, saltó a través de él y escapó del bombardeo, antes de reaparecer repentinamente sobre Tapu Koko. Sin darle tiempo al Pokémon espíritu terrestre a reaccionar, Necrozma se abalanzó sobre él, clavándole las garras en el caparazón y arrastrándolo hacia la tierra con una fuerza atronadora. Luego de lidiar con una amenaza, Necrozma disparó otro geyser de fotones, logrando alcanzar al escurridizo tipo hada y enviándolo en espiral al suelo con un choque masivo y una columna de tierra y polvo. Mientras el polvo comenzaba a asentarse de nuevo, Necrozma se alzaba, rodeado de varios Pokémon inconscientes que habían intentado, sin éxito, combatir al poderoso legendario. Volviéndose hacia Lunala, comenzó a acechar lentamente al legendario maltrecho, que seguía incrustado en la pared del club de fans, respirando hondo mientras el polvo y los escombros seguían cayendo del edificio que lo rodeaba. Antes de que Necrozma pudiera reaccionar de nuevo, se encontró con el camino bloqueado una vez más. Pero esta vez fueron los dos humanos. Maltratados y cubiertos de polvo, permanecieron de pie, con sus respectivos Pokémon, desafiantes frente al imponente legendario, cansados pero listos para la batalla. Un gruñido frustrado escapó de los labios de Necrozma, y comenzó a cargar. Los dos Pokémon que estaban frente a él comenzaron a tensarse en preparación, esperando ansiosamente órdenes de sus entrenadores. Pero todos fueron tomados por sorpresa cuando, no muy lejos de Lunala, una parte intacta de la pared del club de fans fue repentinamente atravesada por una enorme masa de músculos y pelaje oscuro, su carga encabezada por dos colmillos blancos prístinos, que se estrellaron contra el vientre de Necrozma, siendo levantado por el enorme Pokémon y arrojado hacia atrás. Al volverse hacia la pared destruida, Kiawe y Max vieron quién era el entrenador de los Mamoswine y se sorprendieron al ver a Dawn allí, desafiante. Le temblaban las piernas y respiraba con dificultad, pero apretaba los dientes y sostenía con fuerza otra Pokébola, lista para continuar la batalla hasta el final. Y uniéndose a ella en una última y audaz batalla, algunos Pokémon de Ash, tras recuperarse y alistarse para la batalla una vez más. Hasta el momento, solo Lugia, Torracat, Suellou, Aurucha y Emboar habían logrado levantarse, y estaban a un solo ataque de ser derribados, pero aún así estaban listos para la batalla. De repente, con un estruendo atronador, se abrieron más portales, aunque estos parecían más estables, sin grietas a su alrededor como los de Necrozma. De ellos emergieron varias docenas de ultraentes, liderados por una Celesteela. El grupo comenzó a lanzar ataques, y todos los Pokémon de Ash se tensaron para intentar resistir la avalancha. Pero, para su sorpresa, no recibieron ningún golpe. En cambio, todos los ataques se dirigieron hacia Necrozma, azotando al legendario con un ataque tras otro. Finalmente, esto pareció doblegar a Necrozma, presintiendo por primera vez que podría haberse superado. Con un rugido resonante, abrió otro portal y se lanzó a través de él, escapando del bombardeo y desapareciendo quién sabe dónde.
Pero eso no pareció disuadir a la pequeña horda de ultraentes, quienes simplemente convocaron más portales, aparentemente en persecución, y volaron a través de ellos, desapareciendo sin dejar rastro. Con esos portales cerrándose rápidamente tras ellos, el área quedó en completo silencio, salvo por las respiraciones agitadas y los gemidos de los Pokémon y las personas maltratadas, y el ruido ocasional de los escombros que caían. Ya capaces de relajarse de nuevo, todos se desplomaron, recuperando fuerzas. Habían sobrevivido a la batalla, pero el alivio que los invadió fue rápidamente disipado por una oleada de terror, al llegar a la misma conclusión con bastante rapidez. Necrozma no había sido derrotado, solo mantenido a raya momentáneamente. Y aunque los ultraentes lo habían ahuyentado, sospechaban que no tendrían más éxito del que tuvieron. Lo que significaba que volvería. Y si no se reunían pronto con Ash, no estaban seguros de poder sobrevivir a otro combate con la leyenda desenfrenada. Archie observó con atención cómo los distintos trabajadores trabajaban arduamente para restaurar la base abandonada que alguna vez había usado como sede del equipo Aqua. Desde que Giovanni lo liberó de la cárcel, le había proporcionado una cantidad considerable de dinero y varios recursos para impulsar el resurgimiento del equipo Aqua. Con esto en mente, Archie se dirigió directamente a las ruinas de su antigua base, que desde entonces había quedado reducida a polvo tras ser arrestado por Lance. Y ahora, casi 24 horas después, había conseguido que los hombres de Giovanni se pusieran manos a la obra para restaurar su base, y el progreso era bueno. Giovanni sin duda tenía muchos contactos, lo que le permitió a Archie conseguir todo lo que necesitaba. Computadoras, maquinaria pesada, naves especializadas y un montón de Pokémon eran fáciles de conseguir, lo que permitió al equipo Aqua, poco a poco, recuperar el poder. Aunque estos matones que Archie había recibido no eran, en su opinión, nada comparados con su antigua pandilla. Eran un grupo de simples urbanitas, que no sabían nada del mar ni de sus tentaciones. No sabían bromear y eran bastante cobardes, acobardándose al menor aumento de su voz. Entonces, en el fondo de su mente, Archie decidió que su siguiente prioridad sería tratar de reunir a su antigua tripulación, comenzando con Shelly, y luego podría decir con orgullo y con el pecho que el equipo Aqua estaba de regreso. Pero por ahora, tenía un asunto más urgente en mente, ya que su antiguo rival convertido en colega acababa de llegar, por lo que podían combinar sus recursos y resolver el problema que encontraron la última vez. Al entrar en su laboratorio, aún en construcción, se encontró con su rival pelirrojo, reflexionando sobre unos papeles y vestido con las prendas que adornaban el símbolo del equipo Magma. Pero también llevaba estampada en su ropa una R multicolor, claramente visible en su hombro derecho. El mismo lugar donde se encontraba su símbolo, y aunque era simplemente un bordado en la ropa, Archie sintió como si alguien le hubiera marcado el símbolo en la piel con un hierro de marcar. Le daba asco, pero lo tragó a regañadientes. Todo tenía un precio, y a veces dejaba un mal sabor de boca. Su rival finalmente notó su presencia y asintió con la cabeza a regañadientes antes de volver a sus notas. Les echó un vistazo rápido antes de tirarlas y extenderlas, permitiendo que Archie viera claramente lo que detallaban. En los trozos de papel, con varias páginas de notas y anotaciones, había una ilustración de un par de máquinas que se podían llevar como mochila. Las máquinas eran notablemente similares, con diseños parecidos e incluso su propósito era el mismo en concepto. Y en estas ilustraciones, en cada máquina, había un orbe situado en el centro del dispositivo. Uno azul y otro rojo. Estas serían la solución a los problemas que tuvieron la última vez y la clave para controlar a Groudon y Kyogre. Estas serían la clave para el ascenso de los equipos Magma y Aqua. Con eso en mente, los dos líderes comenzaron a revisar las notas, discutiendo y debatiendo el diseño de las máquinas que les otorgarían sus metas y ambiciones. Después de todo, tenían un cupo que cumplir, y Giovanni no parecía el tipo de hombre que perdonara a quienes no cumplían. Lucemine sonrió mientras leía el texto que acababa de recibir. Guzmán era tan confiable como siempre, algo que jamás admitiría en voz alta ni aunque su vida dependiera de ello. Había cumplido una vez más. Guzmán y Lucemine se conocieron hace años, tras conocerse mutuamente por haber conocido al profesor Kukui. Guzmán era un viejo rival del joven profesor, obsesionado con los movimientos, y Lucemine solía colaborar con él para rehabilitar Pokémon, además de preguntarle ocasionalmente sobre el progreso escolar de su hija. Guzmán le había dado a Lucemine una clara impresión de amargura, algo que se había arraigado en lo profundo de su corazón debido a alguna infracción o discusión pasada con Kukui sobre algo relacionado con los senderos.
A Lusamine nunca le había importado lo suficiente como para insistir en el asunto, ya que solo veía una cosa al mirarlo. Alguien que valga la pena manipular. En ese momento, apenas habían formado su pequeña banda, pero estaban demostrando ser sorprendentemente efectivos, con Guzmán a la cabeza. Él solo era lo suficientemente fuerte como para igualar a varios de los capitanes de prueba, algunos de los entrenadores más fuertes de la región, lo que inspiró a sus seguidores a intentar igualar esa fuerza. Solían fracasar estrepitosamente, pero la mentalidad estaba ahí. Solo necesitaban un empujón. Así comenzó su relación comercial, con Lusamine apoyando discretamente a Guzmán y su pandilla a cambio de que completaran trabajos en los que no quería arriesgar la reputación de la Fundación Aether. Trabajos como asegurar cierto equipo ilegal, capturar Pokémon raros e incluso intimidar a ciertos rivales. Todo esto y más recaía en el equipo Skull, y lo hicieron admirablemente. Con eso en mente, Lusamine no dudaba de que Guzmán podría con cualquier tarea que le encomendara, y él le había dado la razón una vez más. Ahora, contaba con varios legendarios a su nombre. Uno de ellos era una deidad guardiana de Alola. El solo pensamiento hizo que Lusamine se mareara, mientras se giraba para mirar desde su oficina y supervisar la construcción que ahora estaba siendo llevada a cabo por sus trabajadores, el desarrollo y ensamblaje de múltiples arneses apropiados para sus nuevos premios. Se construían 4 alrededor de una consola central, uno para cada una de las deidades guardianas de Alola, y cada arnés individual se construía sobre una platir. Cada plataforma se conectaba entonces a una máquina mayor. Esta máquina era un artefacto gigantesco, creado con otro propósito, pero modificado recientemente gracias a las aportaciones de los científicos más destacados de Giovanni. Aunque Lusamine despreciaba, tanto a nivel personal como profesional, que se hubieran entrometido en la investigación que había dedicado años de su vida a desarrollar, tuvo que admitir a regañadientes que su aportación era necesaria. Esta máquina estaba diseñada para completar una tarea muy específica, y si bien el proceso general de lo que hacía seguía siendo el mismo, el resultado deseado había cambiado. Y en ese sentido, necesitaba su aportación para asegurarse de que nada saliera mal. No podía permitirse que la máquina funcionara mal y potencialmente explotara en medio del paraíso Aether, causando millones de Pokédólares en daños y arruinando irreversiblemente la reputación de la Fundación Aether. Así que, con ojo atento, inspeccionó el trabajo en marcha. Observó cómo instalaban los pistones y el sistema hidráulico que permitirían que la máquina se moviera según las necesidades, y cómo los diversos electricistas conectaban el cableado que alimentaría la máquina con la enorme cantidad de energía necesaria para su funcionamiento. Pronto, podría aprovechar al máximo la máquina e invocar para su colección el inmenso poder de uno de los miembros del trío lunar. Y con ese poder asegurado y guardado en su bolsillo, podría avanzar hacia su verdadero objetivo: adquirir sus propios ultraentes. Con eso en mente, se fue a organizar algunos corrales temporales para los demás legendarios que Guzmán había conseguido para ella. Giovanni probablemente estaría más interesado en estos legendarios que ella, y era una buena manera de asegurarse de que cumpliera su palabra. Con esa última reflexión, se puso a trabajar. Tenía mucho que hacer y debía hacer todo lo posible para que todo este proyecto no saliera mal. Lucario avanzó tentativamente mientras descendían del helicóptero, poniendo ahora un pie en una isla secreta que servía como base oculta para la agencia ICOP. No mucho después de la retirada de la traidora Ultra Beast, el helicóptero que Tobias había llamado finalmente llegó, y ahora finalmente pudieron escuchar el discurso de esta organización y ver qué interés tenían realmente en la vida de Ash. El viaje en helicóptero había sido largo, tomando varias horas, y la mayoría de los Pokémon presentes aprovecharon la oportunidad para descansar, tomándose finalmente el tiempo para recuperarse completamente del desgaste combinado de la batalla en la playa y la pelea con la Ultra Bestia. Pensar en la batalla en la playa hizo que Lucario se tensara al instante. La inmensa batalla aún le pesaba en la mente. Mentalmente, parecía que había ocurrido hace muchísimo tiempo. Los acontecimientos del día se alargaban a medida que se sucedían más sucesos impactantes, prolongando aún más uno de los días más largos de la vida de Lucario. Lo cual fue una hazaña impresionante. Pero físicamente, Lucario sabía con certeza que la pelea había ocurrido esa misma mañana, pues todos sus músculos aún estaban tensos y doloridos, tras haber sido llevados al límite mientras luchaba él solo contra varios ultraentes poderosos. Incluso con varias horas de descanso, aún sentía la tensión de la batalla, y una parte de Lucario sabía que, de no ser por su intenso entrenamiento de aura con Sir Aaron, no estaría en pie en ese momento. Al observar a sus compañeros, Lucario sintió un renovado respeto por ellos.
Sabía que, al ser Pokémon entrenados por Ash, eran hábiles y poderosos, pero esta era la primera vez que realmente lo asimilaba. Al entrar en las enormes instalaciones, Lucario decidió ignorar la rigidez muscular y concentrarse en canalizar su aura para poder invocarla en cualquier momento. Puede que no se presentaran como una amenaza inmediata como los ultraentes, pero eso no significaba que confiara en ellos. No se podía confiar en nadie que trabajara con tanto secreto, ya que eran el tipo de personas que eran la antítesis del reino al que Lucario se había comprometido, y juró que no permitiría que sus intrigas afectaran a su nuevo cargo. Mientras los escoltaban por las instalaciones, Lucario notó, con bastante satisfacción, que el resto de sus compañeros también mantenían la guardia alta, claramente en sintonía con él. Si Cop intentaba algo, estarían preparados para contraatacar. Pero cuando entraron a las instalaciones, todos quedaron atónitos al ver la audiencia reunida. En lo que solo podría describirse como un auditorio reconvertido, había varias docenas de hombres y mujeres de traje en las filas superiores, todos sosteniendo cuadernos y bolígrafos mientras esperaban en silencio, permaneciendo estoicamente quietos como estatuas. Y en las filas inferiores había algunas caras sorprendentes, basadas en la reacción de los demás Pokémon y los pocos humanos presentes. Tras preguntar rápidamente por el contexto, se sorprendió al descubrir que eran los diversos campeones de las regiones del mundo. Allí estaba Lance de Kanto y Johto, con uno de sus dragonites sentado a su lado, fulminando con la mirada a cualquier agente que intentara acercarse. Con un traje impecable, Steven, de la región de Oen, hojeaba un informe, absorto en el documento que tenía delante. Jugueteando con las pokebolas que llevaba colgadas del cuello, con el aspecto de la persona más incómoda del mundo, estaba Alder de Teselia. En un rincón, frotándose los ojos e intentando eliminar los últimos restos de legañas, estaba la campeona estrella de Kalos, Diantha. Y con Quintia finalmente aquí y tomando asiento junto con el séquito que la había seguido hasta aquí, parecía que tenían un elenco completo. Aunque había un caso atípico, uno que ninguno de los Pokémon parecía reconocer, por lo que Lucario le planteó la pregunta a Quintia, y ella miró con cautela al hombre, que llevaba una enorme capa tipo alfombra que estaba completamente adornada con logotipos y etiquetas de marca. Ese sería el campeón de Galar, y uno de los entrenadores más poderosos de la historia según los oficiales. Se rumorea que nunca ha sido derrotado en combate, algo que quiero desafiar algún día. Pero eso no es importante ni necesario en este momento, ya que tengo una pregunta urgente. ¿Por qué está aquí? Lucario asintió, moviendo el hocico mientras reflexionaba sobre ello. Era una pregunta válida, y no tenía respuesta. En cambio, miró fijamente a este hombre, preguntándose qué razón tendría para estar allí. ¿Y qué interés tendría en Ash? Pero antes de que pudiera pensarlo, un miembro de ICOP con aspecto oficial entró en la habitación y se acercó rápidamente a Tobias. Intercambiaron algunas palabras. El recién llegado echó una rápida mirada a Quintia, y sus ojos se posaron brevemente en Lucario y sus compañeros, iluminándose brevemente al observar a Serena. Con un rápido gesto hacia Tobias, dio un paso hacia el centro del auditorio, lo que permitió que Lucario pudiera apreciar completamente su atuendo. Era bastante descarado, por decirlo suavemente, pues parecía llevar algo parecido a un atuendo regio, con túnicas que parecían interminables, siguiéndolo tras él a una gran distancia. Parecía tan larga que Lucario apostaría a que podría entrar en una habitación, salir de la misma habitación a otra, todo antes de que el extremo de la túnica entrara en la habitación, arrastrado tras él, haciendo que pareciera que llevaba una alfombra sujeta a los hombros. Y para hacerlo aún más audaz, tenía un cuello levantado que le rodeaba el cuello por completo, enmarcando su cabeza y dándole la apariencia de un pavo real acicalado. Lucario no tenía ni idea de qué clase de hombre usaría semejante atuendo, pero una cosa sí sabía. Sentía una inmensa curiosidad por descubrirlo. Aclarándose la garganta, el destacado líder de esta misteriosa organización comenzó a hablar, su voz resonó a un volumen mucho más alto del que Lucario hubiera imaginado que alguien de su delgada figura habría sido capaz de manejar. Campeones y aliados del movimiento ICOP, les doy la bienvenida a nuestras instalaciones. Confío en que nuestros agentes les hayan explicado los fundamentos, pero los resumiré para que les sirvan de recordatorio. Somos una organización cuyo único propósito es proteger a los elegidos que han surgido a lo largo de la historia. Desde asegurar que su identidad permanezca oculta hasta encubrir las diversas actividades que involucran a estos individuos y a los legendarios que velan por nuestro mundo. Pero hoy nos enfrentamos a un gran desafío y, por primera vez en los muchos siglos de existencia de nuestra organización, les ofrecemos ayuda.
El elegido actual, según lo prescrito por la profecía Shamouti, se encuentra actualmente asediado por una amenaza inédita. Una amenaza que lo ha obligado, a él, un individuo que nunca se rinde ante las adversidades más abrumadoras, a esconderse. Gracias a uno de nuestros numerosos contactos, hemos logrado localizar al elegido, quien hemos decidido mantener bajo control para su propia protección. Sin embargo, deseamos suplicarles que nos ayuden en nuestro objetivo actual. Protegerlo de la próxima amenaza. Los responsables de obligar al elegido a ocultarse siguen prófugos y podrían atacar en cualquier momento. Y, según nuestros informes, son poderosos. Por eso, los convocamos a ustedes, los entrenadores más fuertes del mundo, para que nos ayuden en esta misión. Campeones, por favor, ayúdenos a salvar a Ash Ketchum. Con esa declaración final, apareció un holograma del rostro de Ash, y los múltiples agentes comenzaron a gritar y vitorear en respuesta, un estruendo estruendoso que sacudió las paredes con su intenso volumen. Pero los diversos campeones, así como los compañeros anteriores de Ash y sus Pokémon, se quedaron mirando desconcertados, sin saber qué hacer ante la respuesta casi fanática. Y el propio Lucario se concentró en el líder de ICOP, desconcertado e inquieto por el hombre mientras se sumergía en el sonido que lo envolvía. Había algo extraño en él, y en la forma en que nunca rompió el contacto visual con Serena, con ojos brillantes de fascinación. Así que Lucario observaba a su vez, jurándose en silencio no bajar la guardia ni un instante. Algo no cuadraba en toda esta situación, y Lucario se resistiría a admitir que se sentía amenazado por la actitud del hombre. Y como veterano, y el que había regresado con el único propósito de proteger a Ash, y, por extensión, a sus Pokémon y amigos, Lucario se impuso la tarea de proteger a su variopinto grupo de compañeros. En nombre de Rota y por mi honor como discípulo de Sir Aaron y usuario del aura, juro esto. Ni un solo cabello de mis compañeros será dañado bajo mi vigilancia. Si mi vida está perdida, está perdida. Pero no sufrirán a manos de este hombre. Lucario prometió en su mente, con un breve destello de aura en sus ojos mientras lo señalaba como objetivo. No era de fiar. Cuando Ash finalmente terminó de abrazar a Brock, le dedicó una sonrisa sincera antes de darle una palmadita en la espalda. Brock, tras una breve pausa para secarse los ojos, suspiró y sonrió, antes de sujetar firmemente a Ash por el hombro y asentir con fuerza, antes de retroceder un paso y tomarse un respiro. Como el brazo de Brock ya no sujetaba firmemente su hombro, Ash aprovechó el momento para dar un paso atrás y agarrar el antebrazo de Misty, impidiéndole escapar mientras Brock renunciaba a su regalo. Brock rápidamente se dio cuenta de lo que Ash estaba tratando de hacer e hizo un gesto de aprobación antes de comenzar a caminar hacia la masa de humanos en la distancia, ansioso por reavivar viejas amistades y hacer nuevas con las diversas personas allí. Ash, por otro lado, simplemente se llevó a Misty, sin mirarla mientras ella lo observaba con silenciosa desconcierto, pero sin oponer resistencia. La alejó unos cuantos metros para que no pudieran oír a los demás, permitiéndoles tener una conversación privada. Al volverse hacia Misty, vio que la pelirroja lo miraba con curiosidad, pero también con una mirada sorprendentemente tierna. Algo inusual en el líder del gimnasio. Ash podía decir que la conocía bastante bien, pues había pasado casi 2 años viajando con ella por Kanto, el archipiélago Naranja y Johto. Y aunque muchos la consideraran simplemente una persona temperamental con tendencia a atacar con un mazo y lo cual, siendo justos, era mucho más que eso. También era amable y leal. Y, lo más relevante ahora, cariñosa. Ash sabía que ella lo quería mucho como amigo, y ahora era aún más evidente. Aún no había descubierto cómo usar este poder, ni había tenido el tiempo ni la paciencia para intentarlo, pero el don de Mesprit seguía activo, y Ash podía sentir cómo la preocupación y la tristeza de ella por la reciente revelación lo invadían. No sabía cómo funcionaba, si siempre estaba activo, pero sabía una cosa. Podía sentir emociones fuertes. Emociones tan intensas que parecían olas, casi desequilibrando a Ash con solo estar cerca, lo que realmente resaltaba las fuertes emociones de Misty en ese momento. Ash no sabía cómo etiquetarlas. Nunca había experimentado emociones así. No se parecía en nada a lo que sentía en su propio cuerpo. No podía relacionar ninguna emoción que irradiaba de Misty con la suya, pero sabía que no eran positivas. Por eso quería hablar de ellas en privado con Misty antes de que empeoraran. Y, por supuesto, aunque esa era una buena idea en la mente de Ash, eso no significaba que supiera cómo iniciar una conversación sobre ese tema. Sé por qué me has traído aquí, Ash interrumpió Misty de repente, abrazándose el pecho mientras hablaba. Pero estoy bien.
No tienes que perder el tiempo conmigo ahora mismo. Ash se quedó allí parado por un momento, mientras Misty se daba la vuelta, colocando su espalda hacia Ash, sin estar segura de qué decir antes de que él murmurara una respuesta. No creo que sea una pérdida de tiempo. Misty no dijo nada, pero inclinó la cabeza ligeramente, antes de respirar profundamente. Entonces, ¿estás bien, Misty? Y Ash sintió que se le encogía el corazón al ver a Misty callar, mientras él seguía sin saber qué decir. Quería ayudar, pero no sabía cómo. No estaba seguro de si debía decir algo para convencerla, si debía dejarla hablar por su cuenta. Simplemente no estaba seguro. Afortunadamente, Misty tomó esa decisión por él. Fue simplemente un shock. ¿Sabes? Hemos pasado por muchas cosas locas juntos, por Kanto, las Islas Naranja y Johto. Hemos visto tantas cosas y conocido a tanta gente y Pokémon. Y casi morimos. Muchísimo. Pero a pesar de eso, nunca pensé en lo cerca que estuvimos de morir. Ni siquiera cuando estaba salvándote la vida de ahogarte, o de ser aplastada, o lo que fuera que estuviera pasando en ese momento. Ash podía sentir que se le encogía el estómago, porque aunque todavía no podía ver su rostro, la forma en que sus hombros empezaban a temblar y la forma en que su tono se volvía más agudo mientras hablaba era una indicación bastante clara de cómo se sentía. Pero luego descubro que moriste, hace mucho tiempo. Y lo único que puedo sacar de ese nuevo recuerdo es lo impotente que me he sentido. No pude salvarte, nadie pudo. Ver a Pikachu intentar devolverte la vida me mató, pero no tanto como la idea de que te habías ido. Misty entonces cayó de rodillas, se llevó las manos a la cara y rompió a llorar, casi haciéndose un ovillo sobre sí misma. Ash se lanzó hacia adelante y la envolvió con sus brazos mientras ella comenzaba a llorar. ¿Cómo lidias con un sentimiento como ese? Ash simplemente se quedó allí sentado, sin nada que decir ni añadir. Se quedó en silencio, dándose cuenta por primera vez de cuánto estaba afectando a sus amigos. Y de lo difícil que sería ayudarlos a recuperarse. Pero lo intentaría de todas formas, porque ¿qué clase de amigo sería si se rindiera? Los incendios arrasaban las ruinas de la reciente batalla, y los pocos equipos de respuesta dispersos intentaban contenerlo lo mejor que podían, deteniendo lenta pero seguramente su propagación. La gran cantidad de rocas y escombros dispersos dificultaba un poco la tarea, pero aún así, lo estaban haciendo bien. Skirtle quiso levantarse e intentar ayudar, pero le dolían demasiado los músculos como para intentar siquiera el gesto. Fue una puñalada dolorosa para su orgullo, pero Skirtle tuvo que ceder y dejar que su cuerpo descansara, aunque solo fuera por un momento. Esa batalla reciente había sido demasiado reñida para el gusto de Skirtle. Skirtle había participado en muchas batallas difíciles, algunas en las que había salido victorioso y otras que lo habían dejado con el dolor de la derrota. Pero nunca había estado en una pelea tan intensa donde un solo error pudiera haberlo dejado muerto o agonizante. O al menos eso era lo que había pensado ese mismo día. Pero ahora, solo pasaban por la mente de Skirtle los recuerdos de una batalla contra sí mismo, y no en sentido metafísico. Como un Pokémon que era más que su igual, más que un rival justo, pero su imagen exacta. Creado y luchando por un legendario que no recordaba haber conocido antes. Un Pokémon que había matado a Ash. Skirtle frunció el ceño para sí mismo, su cuerpo dolorido se tensó y sintió más dolor por todo el cuerpo. Quienquiera que fuese ese Pokémon, cualquiera que fuese su propósito que lo había llevado a querer destruir el mundo, y dondequiera que se escondiera ahora. Skirtle iba a encontrarlo. Pero eso podía esperar, pues había literalmente una docena de cosas infinitamente más importantes. Y la mayoría giraban en torno a reunir a los demás y encontrar a Ash. Estos recuerdos, que se inmiscuían en sus pensamientos y se negaban a aclararle las cosas, eran claramente de mucho tiempo atrás, de antes de que intentaran formar una liga, si el nuevo recuerdo de Skirtle era correcto, y Ash se recuperaba claramente incluso con estas nuevas miradas al pasado, a pesar de las lágrimas de él mismo y de los demás. Así que esperaría, hasta que Skirtle tuviera tiempo de comprenderlo. Capaz de pensar en los demás, Skirtle ladeó la cabeza al máximo, viendo al grupo de Pokémon heridos y exhaustos a su alrededor, respirando con dificultad, igual que él. Algunos habían logrado ponerse de pie, aunque temblaban. Skirtle no pudo evitar reírse entre dientes al ver a Torracat, quien, con las piernas temblorosas, se mantenía de pie junto a Lugia, negándose a bajar la guardia. Era un buen chico. Y tener a alguien que lo ayudara a abrirse nunca estuvo mal. Skirtle entonces notó a los legendarios dispersos, quienes luchaban por recuperarse tanto como los demás. Esto tranquilizó un poco su orgullo.
Nunca antes había luchado contra un legendario en una batalla formal, algo que fue a la vez un alivio y una fuente de frustración. Pero aún así, Skirdle sabía una cosa sobre ellos. Eran intrínsecamente fuertes. Incluso los miembros más débiles de su especie eran mucho más fuertes que la mayoría de los Pokémon. Así que verlos heridos y exhaustos significaba que esta era sin duda una batalla difícil, lo que hizo que su casi derrota fuera más fácil de aceptar. Pero dejando de lado el orgullo, Skirdle sabía que debían salir de allí. Ahora estaban en mucho peor estado que tras escapar de la Fundación Éter, lo cual era mucho decir. La mitad de su fuerza colectiva había estado cautiva y no se había recuperado de la batalla contra los Ultraentes esa mañana, y luego tuvieron que luchar para salir de allí. La aparición de los legendarios fue al principio tranquilizadora, pero aparentemente no significaba nada, ya que también fueron derrotados. Y de alguna manera, a pesar de su fuerza combinada, aún necesitaban un rescate externo de los Ultraentes para sobrevivir el día. ¡Qué día más extraño! Pero ahora eso había quedado atrás y necesitaban centrarse en lo que venía a continuación, lo que parecía presentarse ante ellos de frente y en el centro cuando una de las enfermeras que había estado trabajando en el club de fans de Ash Ketchum, que ahora apenas seguía en pie, salió ansiosa. Solo para informarles, el Pokémon que nos trajeron antes ya se siente mejor, dijeron, antes de ser derribados repentinamente por dicho Pokémon que salió del edificio. ¿Te sorprende? Preguntó Opa con una enorme sonrisa mientras extendía los brazos, solo para ver una gota de sudor sobre el gran grupo de Pokémon heridos, quienes no parecían en absoluto impresionados por su teatralidad. Un gruñido colectivo fue compartido por los legendarios, y Tapu Koko incluso intentó darse un golpe en la cara, pero flaqueó cuando el dolor le atravesó el brazo. Pero Skirdle sonrió al darse cuenta exactamente de lo que eso significaba. Tenían un medio de transporte. «Oye, Opa», gritó, captando la atención del legendario más pequeño. ¿Estás listo para abrir portales? Tenemos que encontrar a Ash. Una enorme sonrisa se dibujó en su rostro, antes de lanzar uno de los anillos de su muñeca a su mano, girándolo en la punta de su dedo. ¿Ayudar a Ashkan? Fácil. ¿A dónde vamos? Sin embargo, antes de que Skirdle pudiera decir dónde estaban, los dos Tapus presentes se pusieron firmes, con la mirada fija en el horizonte y la preocupación reflejada en sus rostros. Mientras todos empezaban a notarlo, dos pequeñas figuras comenzaron a aparecer lentamente, haciéndose más grandes con el paso de los segundos. Al cabo de un momento, finalmente llegaron, y Skirdle se sorprendió al ver lo que parecían ser otros dos legendarios, ambos con aspecto herido y asustado, mientras corrían hacia Tapu Koko. Capturados. Los han capturado. Los humanos los han tomado cautivos. Gritó Tapu Fini con voz aguda y llena de pánico. Tapu Koko la miró con escepticismo, antes de dirigir su mirada al Genesect rojo, que parecía algo más sereno que el Tapu. Explicar. Nos dirigíamos a la morada donde tu compañero Tapu, creo que se llamaba Bulu, ha establecido su residencia. Pero al acercarnos, nos tendieron una emboscada. Bulu y dos de los míos fueron capturados, y apenas logramos escapar. No sabemos quiénes eran ni qué querían, pero quienesquiera que fueran, no eran tontos. Estaban demasiado bien preparados para nosotros. Tapu Koko frunció el ceño, mientras Lunala parecía desplomarse ante esto, murmurando en silencio todo está perdido. Pero los demás intercambiaron una mirada, interrumpida solo por uno, que se volvió hacia Opa y luego se miraron entre sí. No puede ser coincidencia, ¿verdad? Preguntó Aulucha lentamente, mientras los demás asentían a regañadientes. No nos damos el lujo de las coincidencias. Son ellos. La única pregunta es ¿por qué? Añadió Emboar, antes de que Skirdle agitara los brazos hacia el grupo. Bien, hora de un plan. Sabemos quiénes son los posibles responsables, lo que significa que sabemos a dónde llevarán a esos legendarios. Si lo sabemos, sabemos a dónde ir a rescatarlos. Pero para rescatarlos, necesitamos más potencia de fuego. Lo que significa que aún necesitamos encontrar a Ash. Skirdle se detuvo un momento, girándose para ver si los legendarios lo escuchaban y esperando a ver si lo interrumpían. Tras ver sus miradas fijas en él y ver que ninguno intentaba decir nada, continuó. Con Opa de vuelta en acción, por fin podemos salir de Alola. No sé exactamente dónde está Ash, pero supongo que no está en Alola. Así que propongo que usemos los portales de Opa para intentar encontrarlo. Ash puede tener dificultades para orientarse, pero tiene suficiente sentido común como para intentar encontrar un lugar reconocible. Y eso significa un lugar que probablemente conozcamos.
Tendremos que combinar nuestros conocimientos en este caso, porque hay muchas regiones por ahí, así que debemos reducir la lista. Prueba primero Encanto Ojoto, interrumpió Genesec de repente, captando su atención. Nosotros también estábamos buscando y logramos revisar muchas ubicaciones, quedando solo esas dos regiones. Empieza por ahí. Skirtle asintió antes de volverse hacia el grupo. Bien, entonces, empezaremos en Kanto. Específicamente, en Pueblo Paleta. Aunque Ash no esté allí, apuesto mi caparazón a que alguien estará allí, dijo. ¿Se le cae el caparazón?, preguntó Glalie desde atrás, pero fue ignorada mientras todos asintieron. Todos excepto los humanos, lo que le puso de relieve algo muy importante a Skirtle. ¿Podría alguien informarnos sobre los humanos, por favor? Necesitamos que nos acompañen. Ash se permitió sonreír mientras observaba a Misty interactuar con los demás, todos hablando y haciendo preguntas sobre los recuerdos que habían regresado y la historia entre ellos y Mewtwo. Tanto antes como después de que les borraran la memoria. Ash decidió simplemente sentarse y dejar que tuvieran esa conversación, porque quería un momento para procesarla. Las emociones estaban muy a flor de piel en ese entonces, y todos reaccionaron bastante mal. Lo cual era un eufemismo, considerando cómo reaccionaron sus Pokémon. Ash se tomó un momento para mirar a Pikachu, que estaba aislado con Espeon y Absol cerca de la línea de árboles, muy lejos de Mewtwo. Pero mientras discutían estos eventos del pasado, Ash simplemente se quedó allí sentado, sintiéndose inseguro, por falta de una mejor palabra. Sabía que debería estar sintiendo algo por lo sucedido, pero ¿qué? ¿Traicionado? Tal vez, ya que había considerado a Mewtwo un amigo después de lo ocurrido en el Monte Kena. Pero técnicamente eso sucedió después de estos eventos, cuando Mewtwo se dio cuenta de su error y se convirtió en un mejor Pokémon. ¿Enojado? Eso tendría sentido, ya que Mewtwo lo había matado. Pero estaba claro que Mewtwo se había dejado llevar por la ira y se había dado cuenta de que lo que intentaba hacer estaba mal. ¿Amargado? En realidad no, ya que esta no era la única vez que había muerto. ¿Conmocionado? Tal vez. Volviéndose para mirar a sus Pokémon, que se habían reunido no muy lejos, sin dejarse nunca de alejarse demasiado de Ash, discutían principalmente cosas entre ellos, haciendo un balance de la reciente revelación y periódicamente girando la vista cautelosamente para observar a Mewtwo, pero sin hacer ningún movimiento para atacar o acusar. Ash sonrió para sí mismo mientras observaba al gran grupo, lleno de Pokémon de tantos lugares. De tantos orígenes, historias y personalidades, todos parte de su familia. Significaban mucho para él, y haría cualquier cosa por ellos. Quizás por eso le resultó tan fácil desensibilizarse ante su propia muerte. Porque le ocurrió a él y no a ninguno de ellos. Mientras Ash reflexionaba sobre esto, apoyándose en sus manos para estirarse, su mirada se dirigió a un grupo que había sido descuidado durante mucho tiempo desde esa revelación, especialmente porque se habían aislado deliberadamente de todos para evitar ser las próximas víctimas de acusaciones. El grupo de Pokémon clones que Mewtwo había traído consigo. Lejos de su casa, los 8 clones movían con inquietud, nerviosos por ver cómo saldrían las cosas. Recorrieron el grupo para hacer un recuento rápido. Todos estaban allí. Raichu, Ninetales, Meowth, Skitter, Rapidash, Seadra, Hitmonlee y Gyarados. Todos contados, y todos temblando. Habían venido para unirse a Ash, para luchar junto a él y para mostrarle su gratitud por todo lo que había hecho. Su llegada debía ser alegre, y sin embargo, allí estaban, temblando y temerosos. No era así como él quería que las cosas resultaran. Vale. Eso es algo que debe pasar al principio de su lista de por arreglar. Pero antes de que Ash pudiera hacer nada, un ligero temblor sacudió el suelo. Pero fue débil, tanto que Ash casi lo pasó por alto. Pero luego, unos segundos después, otro. Hizo una pausa, intentando procesar la sensación. Pero mientras esperaba, se hizo más fuerte, hasta que estuvo seguro de que no era el único que la sentía. Todos miraban fijamente hacia el bosque, donde el sonido del golpe constante se hacía cada vez más fuerte. Y cuanto más se acercaba, más claro era que, fuera cual fuese la fuente, era grande. Grande, y probablemente potente. Aunque Ash no pudo evitar notar la reacción de Azelf al sonido, ya que casi parecía sonreír con leve diversión. No puede ser, murmuraron, mientras una de sus colas les golpeaba el costado de la cara. De repente, antes de que Ash pudiera preguntarle a Azelf al respecto, la línea de árboles casi pareció separarse, árboles enteros fueron arrancados del suelo cuando un gran golem atravesó el lugar, sin que le molestaran los árboles con raíces profundas en su camino.
¿Regigigas? Preguntó Ash, captando la atención de la mayoría de los humanos. ¿Sabes qué es eso? Gritó Gary, entre sorprendido y molesto por la revelación. Sí, son viejos amigos. Aunque, sinceramente, me sorprende verlos. Pensé que estaban profundamente dormidos. No los había visto desde la última vez que estuve en Sinnoh, dijo Ash, ganándose un asentimiento de Azelf. Sí, tienes razón en eso. Pero Arceus se aseguró de despertar a Regigigas cuando concertamos la reunión para hablar de tu recompensa. Sin embargo, no sabía que tuvieran algo preparado. Ash asintió y procedió a saludar a Regigigas. Hola. ¿Cómo estás? Gritó, haciendo que el Pokémon colosal se volviera hacia Ash, con sus múltiples ojos brillando mientras lo miraba fijamente. Elegido identificado. Ash Ketchum. Saludos. Encuentro inesperado. Desconocido de su ubicación y actividad actual. Retumbó, con una voz casi mecánica al hablar. Pero pronto se dio la vuelta, dirigiéndose hacia su casa. Parámetros de la misión. Sin cambios. Según lo planificado. Entonces, comenzó a caminar lentamente hacia la casa de Ash, dejando al niño con el ceño fruncido, reflexionando sobre lo que hacía. Hola. Estoy aquí. ¿Qué haces, amigo? Preguntó Ash, caminando lentamente tras Regigigas antes de que Suicune lo detuviera. No creo que sus intenciones te involucren, Ash empezó, mientras observaba con curiosidad al gigante pálido. Vino sin saber que estabas aquí. Y por lo que dijo, no creo que te buscara. Así que, sea cual sea su plan, es mejor esperar y ver, para que el regalo se presente. Ash asintió lentamente, mientras observaba al gigantesco gigante acercarse a su casa. Pero cerca del borde de su jardín, a pocos metros de la cerca blanca que lo separaba del campo detrás de su casa, se detuvo. Entonces levantó una mano y comenzó a canalizar energía hacia ella. Mientras Ash observaba, vio que parecía una versión básica de la bola de hierro, compuesta por la misma energía de tipo acero, pero en un estado más primario. Con la energía ahora en su mano, Regigigas usó la otra y la clavó en el suelo, agarrando un enorme puñado de tierra y levantándolo, con su garra sujetando el terrón. Con un agujero bastante profundo listo, bajó la otra garra, permitiendo que la energía de tipo acero se depositara en él. Luego, devolvió la tierra a su lugar, plantándola y apisonándola antes de continuar. Luego caminó alrededor de la casa, rodeándola antes de detenerse de nuevo. Repitió el proceso, esta vez cargando lo que parecía ser energía de tipo hielo. Plantó esta energía y luego completó el mismo proceso. Una vez hecho esto, continuó, repitiendo el proceso una tercera vez con energía de tipo roca. Mientras observaban, Azelf sonrió, pues había descubierto lo que hacía Regigigas. Oh. Creía haberlo descubierto. Por un instante, estuvo completamente segura, hasta que Regigigas comenzó a repetir el proceso por cuarta vez. Esta vez con energía eléctrica. Eso la desconcertó por completo, y cuando repitió el proceso por quinta vez, esta vez con energía tipo dragón, quedó completamente desconcertada. Mientras tanto, Ash no tenía idea de lo que Regigigas estaba tratando de hacer. Después de realizar este proceso por quinta vez, Regigigas finalmente parecía contento y marchó lentamente hacia Ash mientras lo miraba con asombro. Estado de la misión. Completada. Mi don ha sido concedido. Por los servicios que presté a mí y a la tierra que una vez moldeé. Te lo agradezco. Regigigas volvió a rugir, antes de regresar a la casa. Lo siento, dijo Ash, agitando los brazos mientras caminaba frente a Regigigas, captando la atención del legendario. Pero, si puedo preguntar, ¿cuál es exactamente tu don? Regigigas se quedó en silencio por un momento, sus ojos se encontraron con los de Ash antes de brillar, en lo que Ash esperaba que fuera comprensión. Pregunta. Tu don. Como elegido, eres héroe y trabajador. Con muchas obligaciones, sigues siendo mortal. Humanos y Pokémon deben descansar, y para descansar, es necesario tener un lugar seguro. Así como yo tengo mi templo, tú tienes tu hogar. Y ahora, yo aseguraré su protección eterna, en honor a tus hechos. Regigigas entonces alzó ambos brazos, y la tierra misma comenzó a temblar con tal intensidad que Ash temió que su casa se derrumbara. Pero en cambio, el temblor cesó repentinamente, cuando 5 pilares de luz surgieron del suelo, disparándose hacia arriba y perforando el cielo. Y cada rayo era diferente, compuesto de los mismos elementos que habían sido colocados en el suelo. Las luces comenzaron a alejarse y, al hundirse en la tierra, se derrumbaron, dejando 5 agujeros alrededor de la casa. Y de esos agujeros, surgieron 5 Pokémon.
Ash reconoció a 3 de ellos, pues ya los había conocido y se había enfrentado a ellos. Los 3 titanes legendarios. Regirock, Regice y Registerel. Pero entre ellos había 2 que Ash nunca había visto antes, otros 2 titanes legendarios. Uno era de tipo eléctrico, y la única parte de su cuerpo que parecía completamente sólida era el centro. Sus brazos y piernas estaban compuestos completamente de energía eléctrica, crepitando como locos, mientras que las 3 puntas de formas eléctricas que formaban sus piernas parecían mucho más sólidas. El otro era claramente de tipo dragón, a juzgar por el cráneo de dragón que formaban sus brazos. Parecía que, al cerrar los brazos sobre sí mismo, se convertía en un cráneo de verdad. Lo cual dejó a todos, incluido el antiguo y casi omnisciente Azelf, en un estado total de shock. ¿Qué son? Preguntó Ash. No tengo idea, respondió Azelf. Los 5 parecían estar en trance, antes de que Regigigas empezara a pitar incomprensiblemente, y los 5 comenzaron a activarse, cobrando vida en silencio. Tras activarse, comenzaron a patrullar, dando vueltas alrededor de la casa en un silencio inquietante. Regigigas luego habló nuevamente, esta vez dirigiéndose directamente a Ash. Aquí están 5 guardianes de mi propio diseño. Y aquí permanecerán, donde vigilarán esta morada que llaman su hogar. Mientras permanezcan, este lugar permanecerá seguro. Descansa bien, elegido. Tus pruebas aún no han terminado, y aún necesitarás tu fuerza. Una vez terminado, Regigigas regresó al bosque de donde había venido, alejándose lentamente y sin mucho más que añadir. ¿Volverá así no? Preguntó Ash mientras lo observaban alejarse. Me lo imagino. De ahí vino, al menos. Probablemente también pasó los últimos días haciendo eso. Y los próximos los pasará en el viaje de vuelta. Divertido. Bulbasaur sonrió orgulloso mientras sondeaba al joven Onedge con sus enredaderas, examinando suavemente al recién nacido tipo fantasma de acero. Pareces gozar de perfecta salud. No conozco muy bien la línea Onedge, pero he interactuado con suficientes tipos acero y fantasma como para saber cómo cuidarlos. Tus componentes metálicos están completamente libres de óxido y son completamente sólidos, y la banda que parece estar vinculada a tu energía fantasmal tiene un bonito color espantoso. Entonces, ¿cómo te sientes? Bulbasaur miró fijamente al Pokémon con forma de cuchilla, esperando su respuesta mientras retraía sus lianas. Pero eso fue precisamente lo que Bulbasaur no obtuvo, pues el Pokémon tuerto parecía mirar fijamente su alma. Sin pestañear, sin emociones y aparentemente insensible. Por un momento, Bulbasaur se preguntó si los Onedge eran capaces de comunicarse, o si eran simplemente almas silenciosas que habitaban el mundo pasivamente. Pero antes de que pudiera reflexionar sobre cuál era realmente la verdad, o qué significaba realmente ese último pensamiento, Onedge se lanzó repentinamente hacia adelante. Abucheo. Bulbasaur saltó hacia atrás, con enredaderas sobresaliendo de su bulbo como respuesta automática, mientras el niño pequeño comenzaba a reír a carcajadas. Oh, mis más sinceras disculpas, simplemente no pude evitarlo. Hablabas tan serio que la idea simplemente me vino a la mente. Pero sí, padre, estoy bien. Ahora mismo estoy reflexionando sobre mi nueva existencia y el conocimiento que me ha llegado con tanta naturalidad, algo que presiento que podría ser la influencia de poderes extranjeros con los que no estoy familiarizado, ya que de alguna manera sé quién eres y quién es nuestro entrenador colectivo. Ash Ketchum. Onedge se detuvo por un momento, la faja en su cabeza aparentemente acariciando la porción de la hoja principal de su cuerpo, mientras Bulbasaur fruncía el ceño, simultáneamente sorprendido por el discurso fluido y preocupado por las implicaciones del mismo. Espera, así que ya sabes todo esto. ¿Cómo? Puede que sea la primera vez que crío una cría, pero estoy casi seguro de que no se supone que nazcas con este conocimiento innato. Y considerando que he visto nacer algunos en los últimos días, estoy bastante seguro de que tengo razón. Onedge asintió, agitando su faja en lo que Bulbasaur solo pudo asumir que era acuerdo. Y tienes razón, padre, por cierto, gracias por no hablarme con condescendencia. Sé que debe ser raro hablarle así a un bebé, así que agradezco el gesto, pero no creo que esté destinado a ser un polluelo común y corriente. Supongo que mis hermanos tampoco. ¿Hermanos? Claro. Mis 5 hermanos recibieron el don de la encarnación de la vida misma. Xerneas. Nosotros 6, que fuimos entregados al elegido, Ash Ketchum, como reconocimiento a sus hazañas. ¿Lo recuerdas, verdad? Puede que no sepan mucho de la vida antes, de mi propia existencia, pero supongo que tu vida está llena de peligros que siguen presentes en tu mente, ¿verdad?
Preguntó Onedge, ganándose un asentimiento de Bulbasaur. Excelente. Pero sí, somos 6 bendecidos. 6 que nacemos por encima de los demás de nuestra especie. Quizás no en fuerza bruta, ya que el elegido tiene cierto respeto por la fuerza ganada, pero aún así nacemos diferentes. ¿En qué sentido es diferente? Preguntó Bulbasaur con cautela, mientras escuchaba con gran atención, absorto en el flujo de información que se revelaba. Diferentes en que cada uno de nosotros es distinto a cualquier Pokémon que nos precedió. Repasemos a mis numerosos hermanos, para que puedas comprender exactamente lo que le ha sido otorgado a nuestro entrenador a través de nuestra existencia. Onedge comenzó, haciendo una pausa solo para aclararse la garganta, algo que Bulbasaur estaba bastante seguro de que no tenía, antes de continuar. Primero, mi hermana Absol. Un imán para los desastres naturales gracias a las virtudes de su especie, uno pensaría que este solo hecho justificaría su inclusión. Pero consideren a quién está unida y qué eventos ocurrieron no hace mucho tiempo. La primera y más icónica campeona del elegido, con un poder que iguala al de un legendario. La mayoría de los Pokémon, incluso los tan brillantes como él, no están hechos para ejercer ese poder a la ligera. Pero luego está el apego mortal, uno más arraigado que el de la leyenda que es Ash Ketchum. Un niño. Un vínculo con el mundo mortal que ayuda a controlar a los poderosos más que cualquier elemento disuasorio. A continuación, mi hermana Lugia. Una auténtica hija de la leyenda. Poderosa por naturaleza, sí, pero eso no viene al caso. Ash no es más que un humano, aunque sea un elegido, y parte de ser elegido es que forma parte de algo mayor. Y está vinculado a fuerzas mucho mayores que él mismo. Como Lugia, domador de la bestia del mar. La misma leyenda que dio origen al título de Ash. Poseer una Lugia, aunque sea un niño, es un símbolo natural de Ash como elegido. En tercer lugar, mi hermano Eevee. Los Eevee son unos Pokémon fascinantes capaces de evolucionar de maneras que ningún otro Pokémon puede presumir. Es interesante pensar en ello al hablar de las evoluciones que ocurren alrededor de Ash y gracias a él. La evolución no suele ser fácil, ni siquiera bajo presión. Sin embargo, una y otra vez, Ash ha empujado a los Pokémon, tanto suyos como ajenos, a ir más allá de sus límites sin atenerse a las reglas establecidas. Por lo tanto, es lógico que consiga un Eevee, la personificación literal de esta adherencia, lo que puede distorsionar aún más las reglas de la evolución. A continuación, mi hermana Mawile. La única de los 6 que ha forjado un vínculo increíblemente emocional con el propio Ash. ¿Coincidencia? No existe tal cosa. En un mundo donde el elegido debe soportar pruebas tras pruebas, su salud mental debe ser considerada. ¿Y qué mejor remedio para una mente estresada que el amor incondicional de otro? Y para alguien con un amor tan ardiente por Pokémon como Ash, un Pokémon joven era la única opción adecuada. Y finalmente, la última de mis hermanos, mi hermana Ralts. Su destino está actualmente oculto, envuelto en la niebla del futuro, así que aún no sé qué papel desempeñará. Pero sí sé que el gran Xerneas, con la inmutable previsión que poseería un ser vivo, ha creado un plan para que ella desafíe una gran verdad, lo cual ayudará al elegido de alguna manera. ¿Y tú? Preguntó finalmente Bulbasaur, volviendo al presente. ¿Qué hay de tus diferencias? ¿No es obvio? Preguntó Onedge, con la mirada perdida en su padre. Mi intelecto. No puedo decir con certeza de dónde viene todo esto. Quizás Xerneas me ha otorgado este conocimiento para ayudar a Ash a comprender mejor su rol. O tal vez, como tipo fantasma, soy la reencarnación de un alma sabia, cuya función aún no ha terminado. No lo sé. Pero el pasado, el presente y el futuro parecen estar intrínsecamente unidos, y tengo curiosidad por ver cómo se desarrolla todo esto. Bulbasaur no dijo nada a esto, finalmente se quedó en silencio y se quedó mirando hacia adelante sin hacer nada, antes de que la tensión se rompiera adecuadamente con una pregunta de seguimiento del tipo fantasma. Bueno, padre, debo preguntar. ¿Quién aquí es más susceptible a las bromas? Ralts hizo girar sus palos, intentando imitar los movimientos que vio realizar Alcayade en la reciente batalla entre Ash y Gary. Giró un brazo, a la altura de los hombros, antes de embestir con el otro. Pero al extender el brazo, su centro de gravedad arrastró todo su cuerpo hacia adelante, desplomándose contra el suelo. Mientras se levantaba polvo, Ralts se maldijo a sí misma, impulsándose antes de reajustar su agarre. Era la 8ª vez que le ocurría desde que comenzó su entrenamiento, y empezaba a frustrarla.
Las ramas gemelas debían ser el primer paso para aprender los diversos movimientos de espada existentes, pero eso parecía un sueño lejano, en el mejor de los casos, dado su desempeño. ¿Cómo se suponía que iba a ejecutar hoja afilada si ni siquiera sabía blandir una espada? Ella pateó una pequeña piedra, al borde de gritar al cielo cuando le negaron la oportunidad. Tu juego de pies es atroz, dijo la voz, haciendo que Ralph soltara sus bastones mientras ella giraba para recibirlos. Y allí, de pie tras ella, estaba Infernape. ¿Qué quieres? Preguntó con amargura, agachándose para recoger sus palos mientras él reía entre dientes. Quería venir a ver cómo estabas. Desapareciste después del enfrentamiento con Mewtwo, y supuse que estabas empezando tu entrenamiento. Veo que todo va bien. Ralph le gruñó, cruzando los brazos y haciendo pucheros. No necesito tu compasión, así que déjame en paz. Definitivamente eres como tu madre, murmuró Infernape para sí mismo, antes de aclararse la garganta. Y no estoy aquí para darte lástima, sino para echarte una mano. Si la aceptas. Ralph le dirigió una mirada escéptica. Su cautelosa curiosidad atrajo su interés. ¿Cómo exactamente vas a ayudarme a aprender esgrima? No te he visto pelear mucho, pero hasta yo sé que no eres un Pokémon de espada. Más bien un Pokémon de puñetazos en la cara. ¿Y por qué me ayudarías? Antes que nada, tienes razón. Prefiero usar los puños que la espada. Es mucho más sencillo, si quieres mi opinión. Pero hay cosas que se cruzan, y en esas puedo ayudarte. Puede que no sea mucho, pero imagino que lo aceptarás antes que nada. En cuanto al por qué, bueno, me sentí un poco mal después de mi comentario anterior. Tu madre tenía razón. No somos Pokémon normales, así que ¿por qué dejaríamos que algo tan insignificante como las evoluciones bloqueadas nos detuviera? Y tú, sin duda, eres uno de nosotros, así que haz lo que quieras. No dejes que nadie te detenga. Bien, empecemos. Luego, Infernape se acercó a Ralph y usó su cola para cambiar ligeramente su postura. Ahora bien, lo principal que debes tener en cuenta al balancear esas cosas es tu centro de gravedad. Una vez que las domines, tendrás que aumentar el ritmo, lo que significa que debes mover más el cuerpo. Así que, siempre que te muevas, debes anticiparte para no perder el equilibrio. Cuando tu cuerpo se desvíe, siempre debes estar preparado para recuperarte. Observa. Infernape saltó entonces hacia adelante, impulsándose con un gran salto, y se retorció en el aire para que sus piernas estuvieran listas para atraparlo, permitiéndole aterrizar con facilidad y sin caerse. Todo mientras Ralph observaba con los ojos abiertos. Algo que hizo que Infernape se llenara de orgullo y riera torpemente. No te preocupes, todavía no te haré saltar así. Por ahora, practicaremos el juego de pies. Pero cuando termine contigo, saltarás y te deslizarás por el aire como un volador. Ralph miró fijamente al tipo fuego por un momento, antes de que una enorme sonrisa estallara en su rostro. Excelente. Necrozma corrió a través del túnel del ultraespacio, huyendo de las ultrabestias que lo perseguían tan rápido como pudo. Casi había ganado. Los Pokémon testarudos que le impedían conseguir más luz estaban en sus últimas, y solo habría bastado con derribar a esos últimos luchadores que apenas podían mantenerse en pie, y lo habría tenido todo. Pero no. No fue así como sucedió. En el último momento, estos intrusos intervinieron, bombardeándolo con docenas de ataques, drenándolo de su limitado poder. Una batalla prolongada contra estos nuevos luchadores habría significado la derrota, así que Necrozma huyó. Necesitaba luz, más luz para alimentar su fuerza. Lunala ya no era una opción, así que debía encontrar otra. Y entonces, destruiría a estos intrusos por sus atroces crímenes, por negarle a Necrozma lo que les pertenecía por derecho. Así que ahora correrían y correrían hasta conseguir más luz. Necrozma podía ser paciente, siempre y cuando eso significara que obtendría su recompensa. Y así sería. De una forma u otra, Necrozma se convertiría en completo.